Estoy hablando de Mirá quién habla, esa columna donde reseño y recomiendo ficciones sonoras, ¿no? La otra vez hicimos un top 10, lo recuerdo porque el público se renueva, y entre los primeros puestos ubicamos a una ficción argentina que es bastante pionera dentro del terreno, porque además se trata del primer thriller sonoro de nuestro país, que tiene una trama recontra atrapante y que está actuada por gente muy conocida como Peter Lanzani, Cande Vetrano, Mareguja Bustamante, Santiago Koroski, Vera Spinetta y José Suárez, entre otros. El Encaso. Resulta que nuestro querido Lucho Altamirano, conductor de Uson, tenemos un problema, de paso le mandamos un beso. El otro día me manda un audio recomendándome una audioserie del mismo autor que Número Oculto, ¿no? La escuché, vi luz y entré, amigo, pero entré como piña. Me la maratoneé y después me la volví a maratonear para prepararla acá, para traerla, para recomendarla. Estoy hablando de Dial, una audioserie argentina disponible en Spotify con producción de Cuarzo. O sea, es un proyecto con todas las letras, mi amigo, dirección, guión y autoría de Charlie Wasserman, y con las actuaciones de grandes artistas como Luciano Rosso, Maite Lanata, Cristina Vanegas, Paula Greenspan, que anda en Viudas Negras, anda en por todas partes, también por División Palermo. Fondo, sí, claro. A fondo. Ariel Pérez de María y Ernesto Claudio, también actorazos. Está compuesta por 6 episodios, o sea, es re maratoneable, porque creo que el último es el más extenso, que dura aproximadamente 20 minutos. Muy bien. Es una historia de suspenso vertiginosa, es un thriller con elementos de terror. Hay un triángulo amoroso, hay melodrama, hay miedo. ¿Sabes cómo empieza? Porque a mí me gusta como valorar las premisas. Yo creo que son una gran puerta de entrada. Me gusta. Hay un electricista que recibe un llamado a las 3 de la mañana. Bien. Él estaba roncando, estaba en una. Y recibe un llamado de una señora que le dice: escúchame una cosa, necesito que vengas porque se me cortó la luz. Y él le dice: bueno, mañana. No, mañana no. Pongo en la mesa $3,000. Yo también voy. 3 de la mañana, $3,000. Aunque no sepa. Por más que no sepa, sí. Yo también voy, amigo. Entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Terminan pasando cosas. Ok. Después vamos a escuchar el tráiler. Muy bien. Pero antes te tengo una sorpresa a vos y a todos los oyentes. También vos igual ya sabés. Sí, yo sé, pero qué sorpresa, querida. Pero la gente del otro lado no lo sabe. Porque estamos en comunicación por primera vez en esta columna con el guionista, director, productor y storyteller Charlie Wasserman. Charlie, ¿estás del otro lado? Vic y Fran te saludan. Hola, ¿qué tal? Hola, Charlie, ¿cómo andás? Bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros también. La verdad que, bueno, particularmente yo soy muy ávida de escuchar audioseries y me encontré con la sorpresa de Dial, que bueno, se estrenó en abril, pero que sigue circulando porque la verdad que no se lo puede perder la gente. Contanos un poco cómo llegó la idea de hacer Dial. Y llega un poco de la mano de la primera experiencia mía en el formato, que como bien estabas mencionando fue Número Oculto, que fue la primera audioserie original de Spotify acá en Argentina, que tuvo la dirección de Peter Lanzani, protagonizada por Candela Vetrano. Esa audioserie, la producción fue de KS Films, la productora del Eternauta, de División Palermo, y esa experiencia fue buenísima. El proyecto, bueno, pudimos contar una historia de ciencia ficción sonora en tiempo real, en una Buenos Aires así medio distópica, y fue como un éxito bastante impensado para todos, porque no sabíamos quién se iba a acercar a una propuesta así solo sonora, la primera que se hacía en el país y demás, y la verdad que fue un éxito en Argentina. Estuvo un mes como el podcast más escuchado, y en México también estuvo un mes seguido como el podcast más escuchado, en Colombia, en España le fue muy bien, y a raíz de esa experiencia la verdad es que me enamoré un poco del formato sonoro, de las posibilidades que brinda, de que está muy ligado a una experiencia distinta de las audiencias, está muy ligado a la creatividad, a la imaginación, está menos ligado
a las exigencias comerciales y al algoritmo, donde cada vez hay tal vez menos espacio para contar historias diferentes. Tiene otro costo producirlo también, me imagino. Tiene otra salida. Tiene otros costos, tiene otro tiempo de producción, tiene otros tiempos de escritura. Tenés la posibilidad de contar con actores y actrices de este nivel que estaban comentando, que se acercan un poco por curiosidad, un poco también por un vínculo con un formato anterior, que es el radioteatro, que es un poco la base de donde vienen las nuevas ficciones sonoras, las audioseries, las audionovelas. Y bueno, la verdad que me enamoré de ese formato, que me abrió las puertas. Un poco yo me acerqué sin conocerlo a ese formato, y a partir de ahí conocí Caso 63. De hecho, tengo muy buena relación con Julio Rojas, que es el creador de Caso 63, y con otros creadores de Latinoamérica, en donde lo que empezó a pasar es que hubo como desde el 2020 para acá, hubo un movimiento de ficciones sonoras latinoamericanas muy buenas, todas con una línea muy particular de género, de terror, de ciencia ficción, fantástico, thriller. Tal vez a raíz de que tal vez el continente no está tan asociado a esos géneros, y producir ese tipo de historias en formatos audiovisuales siempre fue muy difícil para todos los creadores y creadoras. Entonces hubo como una ebullición a través de este formato de todas esas historias que tal vez estaban pujando por salir. De hecho, Número Oculto y Caso 63 son muy diferentes narrativamente, pero están muy relacionadas temáticamente, y eso fue algo casual. O sea, al mismo tiempo en donde Julio estaba creando Caso 63, yo estaba creando Número Oculto y no nos conocíamos. Salió primero Caso 63, pero fue por una cuestión de casualidad, de producción. Y eso habla también, ¿no?, como de una especie de inconsciente colectivo que había ahí rondando. Y ahora me siento muy contento y orgulloso de formar parte de ese grupo y de seguir apostando a un formato y de viendo cómo se expande y sigue creciendo. Charlie, hago un comentario al pie, pero me parece re interesante lo que decís con respecto a la ciencia ficción latinoamericana, ¿viste? Porque me pongo a pensar en el ejemplo más cercano que encuentro, y es, por ejemplo, Eliseo Subiela, El hombre mirando el sudeste, ¿viste? Donde no hay una sola nave, ¿entendés? Y es el marciano más marciano que viste en tu vida. Y es muy interesante cómo encontraron el recurso en ese momento, que también Hombre mirando el sudeste tiene puntos en común con Caso 63, y bien podría ser también una ficción sonora nacional, digamos. Estaría re bueno también, de solo escucharla y entra como piña. En Latinoamérica y en Argentina tenemos una historia enorme con el género fantástico, con la ciencia ficción, Borges, Bioy Casares, Cortázar, digo. Y no, para contar ciencia ficción no es necesario, o sea, no necesariamente se requiere de parafernalia de producción. Depende de la historia que se estén contando, ¿no? En el caso de Número Oculto particularmente, nos interesaba que no haya nada de eso, que sea un road trip por una Buenos Aires muy identificable, tampoco ocultar el hecho de que ocurría en Buenos Aires con un dialecto muy marcado, digo, no ocultar nada de los elementos autóctonos, porque nos parecía que la historia y el género en el cual estábamos contando y los personajes ya eran lo suficientemente universales. Y así fue, ¿no? Fue una historia que tuvo éxito en muchos otros países, mientras había escenas que ocurrían, no sé, en el microcentro, viste, como muy marcado el dónde estaba ocurriendo, y no hay ninguna nave espacial, no hay nada, hay llamadas telefónicas justamente. Y en el caso de Dial ocurre algo similar en otro género, en el género de terror. También, o sea, tiene tintes de terror, como bien decían, es un thriller, acá nos fuimos a un aspecto un poco más melodramático también, pero es una radio alrededor de la que sucede toda esta historia con tintes fantásticos, de terror y demás, así que en ningún momento es necesario a veces utilizar naves espaciales para contar historias de ciencia ficción. No, total. En una entrevista escuché que decías, yo no elegí el formato sonoro me eligió a mí. ¿Qué pasó ahí?
No, los recortes siempre son complejos, pero sí, o sea, lo decía por esto de que yo no conocía el formato sonoro. Me convocó la productora KS en plena cuarentena estricta para desarrollar ideas para presentarla a Spotify de ficciones sonoras, y la verdad es que yo me empecé a desarrollar ideas sin conocer el formato de las audioseries. De hecho, en ese momento en español no había audioseries. Entonces lo primero que escuché fue Shipworm, que es como una especie de película sonora increíble, y me voló la cabeza, y ahí entendí todas las posibilidades que podía brindar ese formato como vía de escape para historias diferentes, para producir historias manteniendo un aspecto lúdico y sin estar tan ligadas a esto, al algoritmo, a un filtro de las plataformas, que es entendible y es el de la norma de la industria audiovisual. Pero bueno, acá había espacio para contar otro tipo de historias, y eso me entusiasmó mucho, y a partir de ahí abracé al formato, ¿no? Charlie, permiso, sí. Te hago una pregunta. Me intuyo que venís de formación de cine, ¿no? A la hora de escribir, por ahí, de sentarte en el papel. Y me parece muy interesante cambiar de formato, porque no hay tutorial de YouTube que te enseñe, no sé, los tiempos, el pacing ahí, de cómo captar al oyente, porque la única referencia tenés lo que consumiste de Estados Unidos, ¿viste? ¿Cómo pudiste transmitir eso en el papel, viste, llevarlo abajo, darte cuenta, charlaste con alguien, le dijiste, che, esto viene bien de tiempo? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Sí, hubo mucho espacio hubo mucho prueba y error, viste, y entender también qué cosas funcionaban. Hubo un momento en donde esto habla bien en esa primera experiencia de la productora, viste, donde nos dieron ese margen, porque no había mucho antecedente cercano. El antecedente era el radioteatro, entonces había como una curva de aprendizaje por hacer, que ahora la siento hecho. Igual uno sigue aprendiendo constantemente, pero en donde era no solamente qué cosas eran distintas, sino también aprovechar. Lo primero que uno tiende a pensar cuando se acerca a una ficción sonora es: no hay imagen. O sea, es como la limitación más obvia que hay. Entonces mi ejercicio fue ver las limitaciones no como limitaciones, sino como oportunidades. Claro. ¿Okay? La limitación es: no hay imagen. Ok, no hay imagen, pero hay todos los otros sentidos por parte de la audiencia, que en el audiovisual quedan bastante apabullados por la imagen que se lleva puesto todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si en lugar de que el protagonista la veas comiendo una hamburguesa y está comiendo una hamburguesa, aprovechamos el formato para hacer una descripción detallada, algo que nunca harías en el audiovisual? Una descripción detallada de la hamburguesa que se está tomando, el Negroni que se está tomando, y hacer ensayo de despertar los sentidos, ¿no? Total. Jugar con lo que se obtura, con la información que se obtura a través del sonido. Después cuestiones estructurales, como realmente poder identificar a quiénes están hablando, no marear a la audiencia en los cambios de escenario. Cómo manejar la estructura para que siempre haya un cliffhanger, siempre a final de cada bloque, viste, el timing. El ejercicio realmente fue de dejar de ver limitaciones y empezar a ver oportunidades, y el resultado más hermoso para mí es el feedback de: me lo puedo imaginar, me despierta la imaginación. Porque ahí hay un código creativo, lúdico, que vuelve parte al oyente. Un juego que me parece muy interesante, y que tal vez me parece lo mejor que tiene este formato, más allá de los aspectos de producción que hablábamos. En el aspecto de la experiencia en sí, lo mejor es lo inmersivo, lo íntimo y lo lúdico vinculado a la imaginación.
que tienen estas historias en un tiempo que no se presta mucho a la imaginación, donde todo está escupido en el rostro en tiempo real. Cocinadísimo. Estamos muy lobotomizados. Y lo reconfortante es darme cuenta que la imaginación sigue estando ahí donde la dejamos y que si hay una propuesta de calidad, bien presentada, bien lanzada, la gente se acerca a eso, porque el juego de la imaginación lo tenemos todos. Uh-huh. Bueno. Sí, mencionabas esto de lo inmersivo y cuentan con un estudio de Foley que también es el sueño del pibe, supongo, ¿no? Yo soy como muy crítica, por no decir ni hincha pelota, cuando escucho una audioserie, y me parece que esto de poder tener una identidad propia sonora es fundamental, desde el Foley, desde la banda sonora, que es espectacular, también desde las actuaciones, que bueno, son actorazos, la verdad que es un reparto más que interesante y que también le imprimen mucha generosidad a la actuación, ¿no? La escuchaba a Maite Lanata que decía, bueno, y quizás yo lloraba de más o le ponía un cuerpo de más que no se terminaba de escuchar, pero que me provocaba eso. Y también decía que vos estabas ahí con ellos en el estudio. ¿Cómo fue ese acompañamiento? Sí, es una forma que a mí me gusta de trabajar, que igualmente me he adaptado a trabajar de otras formas en este formato y en otros, pero a mí me gusta tener la mayor cantidad de tiempo posible al elenco. En Número Oculto eso era muy difícil porque era un elenco muy amplio, igual lo intentábamos muy seguido. Aprendí mucho de Peter ahí sobre dirección actoral, él fue muy generoso en ese proceso. Y en Dial, que a propósito la historia cuenta con un elenco más pequeño, es una historia más chica en el mejor sentido. Mi búsqueda de dirección era tenerlos la mayor cantidad posible de tiempo a todos dentro del estudio. A veces hoy, a veces no, pero no tener tanta grabación diferida, claro, sino tenerlos dentro de un estudio. Es el mismo estudio donde grabamos Número Oculto, el estudio de Martín Chevli Murad, es un estudio espectacular, y al tenerlos a todos juntos, cuando vos tenés adentro un estudio a Cristina Vanegas, a Maite Lanata al lado, a Luciano Rosso enfrente y a Ariel Pérez de María, como pasaba en la mayor cantidad de las escenas que ellos tienen, ellos estaban juntos en el estudio y yo estaba también adentro del estudio con ellos, y todos teníamos auriculares puestos en donde, a propósito, yo tenía diseñado qué música ir pasándoles en vivo, que no es la música que quedó, pero sino que era música incidental o foley, o tenía marcas para que les entren ciertos sonidos, porque si no, al estar actuando ahí en un estudio estás muy aislado. Claro. La actuación es reacción, entonces había que darles elementos para reaccionar. Trajimos cosas de utilería, armas de juguete. Perdón, Charlie, que te interrumpa, pero me vuelve loco porque es un formato en sí mismo eso, que era como un audio. Bueno, eso era como la original radioteatro, digamos, con los elementos sonoros en vivo. Sí, era todo juntos y era en vivo, o sea, con la adición de que era en vivo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso, y está, ¿viste? Se nota el resultado de esa dinámica de trabajo. Ojo, también puede pasar que parte de los beneficios de producción del formato es, bueno, vamos a grabar con una actriz que está en México, con otro que está en Chile, no nos tenemos que juntar. Claro. Que sé que Caso 63, la primera temporada, se grabó así. Sí. Si hay que grabar así, se graba así, pero yo prefiero esto porque le imprime algo muy humano, mucha atracción a sangre. Y cuando tenés un elenco como este, pasan cosas increíbles adentro de un estudio. Total. Y todos, o sea, Luciano Rosso, llorando, sudando, él está en todo, corriendo, porque es mucho más físico de lo que uno pensaría. Claro. Porque para poder imprimir, no es foley las respiraciones. No, o sea, si vos querés insertar foley donde va la respiración agitada, por decirte un ejemplo, no queda bien. El foley es para otra cosa. Entonces necesitas que corran, necesitas que lo sientan, necesitas que proyecten, que la voz proyecte hacia la imaginación y la imaginación proyecte
su propia imagen. Es un canal de comunicación diferente, entonces bueno, todo eso tiene que ver con la dirección que uno hace. Y con respecto al equipo, sí, o sea, Foley, la gente de Estudio Fauna, que son de los mejores, el estudio de Martín Chevli Murad, el mismo de Número Oculto, la música original de Rau también la hizo en Número Oculto. O sea, a mí me gusta en lo posible repetir equipo. Y después todo el diseño sonoro es de Analia Lutowicz, que es una maga total, es docente, también muy, muy reconocida. Entonces es un equipo muy chico, pero a mí me gusta que sea lo mejor. A mí me gusta tener música original en la medida de lo posible. Cambia muchísimo de tener música tener música de librería. A veces se puede, a veces no. Cuando yo doy clases, que ahora vamos a empezar un curso en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que aprovecho para queremos saber de eso también, Charlie. A todos los oyentes, que van a ser 10 clases virtuales que empiezan a mitad de septiembre con precios muy amigables y con la universidad detrás, que la universidad tiene una carrera de comunicación espectacular y están haciendo hincapié en los nuevos formatos. Bueno, lo que yo siempre digo es, esto te permite salir y hacer con muy poco, ¿viste? O sea, como que eso también tiene un valor. Yo estoy hablando ya de proyectos, historias, productos que ya tienen un relieve más mainstream, con socios y demás, pero también a los que están empezando, este es un formato espectacular para probar ideas, para poder producir con muy poco, ¿viste? Como que se presta mucho a un modelo más punk. Mirá, claro, todavía no vi una audioserie under. Escúchame, necesitas una Focusrite y un micrófono nada más. Y un manejo de Ableton mínimo incluso, ni siquiera una locura. Sí, de hecho, Relatos de la Noche, que es el podcast más escuchado en México hace 3, 4 años, es un chico que empezó en el living de su casa. O sea, ese es un formato, es audionovela, es más chico todavía, es un buen narrador narrando cosas, en este caso son historias de terror, de misterio, un poco sórdidas, con Foley y con música original, con una idea de cómo es un formato. Empezó en su cuarto de la casa de sus padres, con un micrófono normalito y con conocimientos básicos de postproducción de sonido, y hace 3 años que es el podcast más escuchado de México. Increíble. Es un formato que todavía tiene esto, ¿viste? Y me parece que está genial. Sí, que tiene mucho mucho potencial, mucho para descubrir, para explorar también, para imprimir una mirada propia. Te escuchaba y también leía con atención esto del curso de creación de podcast y videopodcast, que es un curso virtual, lo repito para que la gente preste atención, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y yo, bueno, vengo del palo de una carrera acá en la Facu de Perio que se llama Comunicación Digital. Y algo que pasa es que es un semillero, te enseñan a hacer un semillero de proyectos, pero falta un poco la pata del financiamiento, ¿no? De la financiación, de la comercialización, de la monetización. Y entiendo que eso también tiene que ver con el curso, ¿no? Es que, bueno, para mí hoy en día ya no es algo opcional. O sea, si realmente querés estar tu motivación es convertir un oficio, la creación de historias o de contenido, es entender cómo funciona, cómo lanzar un proyecto, cómo llegar a las audiencias, cómo trabajar con las marcas, cómo monetizar eso, cómo comercializarlo, qué hacer con la propiedad intelectual. Todos esos aspectos yo ya los considero como parte de tu obligación, si vos querés hacer esto. No, hoy en día ya no, la industria audiovisual como la conocíamos cambió, está en un cambio de paradigma brutal, no solamente acá en Argentina por todas las cosas que son de público conocimiento, sino también en todo el mundo por la inteligencia artificial, por las huelgas en Hollywood, por el cambio generacional en el consumo. Y aparecen nuevos formatos como el microdrama, del cual las audioseries y el microdrama vertical. Hoy la está rompiendo en TikTok en China, explota.
Sí, es algo que acá ya se empezó a hacer. Yo ya el año pasado ya estuve escribiendo un microdrama vertical para una plataforma china y tiene 80 millones de reproducciones. Y es clave poder entender la parte de ponerle el cuerpo al proyecto desde la parte comercial como orgánico, como parte del mismo proceso creativo y de amor por lo que haces, porque hoy en día es la única forma de sostenerlo, porque hay herramientas de público conocimiento que son necesarias adquirir y es la única forma de poder sostenerlo sin estar dependiendo exclusivamente, ¿viste?, de un sí o un no, que pueden ser procesos muy largos y que pueden llevarte, si la decisión de hacer está constantemente afuera, viste, como el permiso de hacer está constantemente afuera, es muy fácil llegar a la frustración. Claro. Viste, y en el camino de la frustración se pierden historias y se pierden miradas y demás. Entonces, bueno, es así. Obviamente que hay formas de hacer las cosas más independientes, más punk, más de guerrilla, y hay formas de hacer las cosas, uno quiere ir evolucionando en esa forma, y bueno, así fue como eventualmente aprendés cómo monetizar en YouTube, cómo monetizar en Spotify, con quién hablar. Lo que las plataformas quieren es que vos generes contenido, ¿no? Eso es algo que cambió. Entonces, bueno, cómo volver tu contenido seductor para las plataformas, cómo poder sentarte con jugadores más tradicionales, como fue en mi caso con Cuarzo, para poder venderles, hacer un proyecto así cuando nunca lo habían hecho, pero que se den cuenta que ellos ya cuentan con la infraestructura para hacerlo. In-house solamente necesitan como redireccionarla, ¿no? O sea, si vos tenés una radio, podrías ya estar haciendo podcast y podcast de ficción con los mismos recursos básicamente que ya contás. Totalmente. Entonces, bueno, eso es trabajo y es un cambio de chip, ¿no? De la mirada creativa y artística se tiene que trasladar esa creatividad también a cómo generar ingresos, a cómo generar un modelo de producción sostenido en el tiempo, y eso es algo que en los cursos, di un curso el año pasado, estamos dando en la universidad, pero yo hago mucho hincapié, me parece que es clave, ya no es opcional. Sí, total, y también, perdón Frank que te interrumpa, la oportunidad de hacer algo de manera profesional, ¿no? Porque si bien aguante la autogestión, lo alternativo desde siempre, me parece que es un terreno que hay que explorar, que es muy lindo, pero también esto de pensarlo de manera profesional, y en este caso de decir, bueno, puedo contar con un elenco de actores y darte esos lujos. Quiero preguntarte, así como última preguntita, lamentando un poco los tiempos de la radio, pero bueno, también comprometiéndote al aire que para un segundo encuentro y una charla un poquito más profunda, porque hay mucho más. ¿Qué se viene ahora? ¿En qué estás pensando? ¿En qué andas ahí craneando? ¿Se puede adelantar algo? Sí, no, se vienen muchas cosas, por suerte. Por un lado vamos, así como a modo de primicia, todavía no lo fuimos como haciendo un poquito unos teaser, pero no, vamos a lanzar Dial, vamos a lanzar la versión animada de Dial, bueno. en un proceso, estamos haciendo un proceso con un estudio de postproducción, en donde estamos mezclando procesos de postproducción tradicional, de montaje, de edición, ilustración, y también elementos de producción de inteligencia artificial. Así que lo vamos a lanzar próximamente en Spotify. La idea, Spotify ahora está haciendo mucho hincapié en el video. Sí. La idea un poco es algo que no llegamos a hablar, pero que es muy interesante para otra vez, es la evolución de la audioserie, ¿no? Porque ahora que Spotify metió video, la audioserie quedó en un lugar bastante complejo en su evolución, porque si lo pasás a video pierde, viste, como muchos de los valores de los que estuvimos hablando en la última media hora. Entonces hay un paso que tiene que dar, que está vinculado al microdrama, que está vinculado a generar de una historia un universo que pueda ser multiplataforma,
Así que este ejercicio experimental que estamos haciendo se viene, es lo más próximo, y creemos que está buenísimo y que puede ser como la evolución del formato de las audioseries. Y también yo estoy peregrinando y llevando el formato de las audioseries por toda Latinoamérica. Hay planes ya para hacer una audioserie en Ecuador, la primera de Ecuador. Wow. Hay planes para trabajar también con una productora internacional, coproduciendo acá, generar el modelo de coproducciones que se ve en cine, pero también en el audio. Ese es un plan muy cercano, y hay una audioserie más, también en tono thriller, terror, pero en una jungla que se viene, esperemos, antes de fin de año. Me gusta. Bueno, en me la gusta jungla. porque tenemos muchas excusas para volvernos a encontrar, Charlie. Seguro. Se agradece Me encanta. todo el laburo que estás haciendo, porque me parece que sienta referente en la industria y también, bueno, nada, que tenga que ver con las producciones ficcionales argentinas, sobre todo, ¿no? Seguro. Es un gran lugar para seguir haciendo, para seguir creando y encontrarle la vuelta para seguir contando historias. Hay un público ahí afuera, así que hay un público no solamente local, sino también en todo el mundo que conecta con nuestras historias, así que hay que seguir creando. Bueno, Charlie, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Y bueno, esperaremos ávidas las noticias sobre Dial y las demás producciones. Y eso. Que están. Sí, escuchen Dial, que está disponible en Spotify. Dale. Los que no la escucharon, ahí está, y pronto habrá novedades. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Charlie. Abrazo Charlie. grande. Gracias, un abrazo. Chau. Muy bien. Ahí charlábamos con Charlie Wasserman, guionista, director, productor y storyteller. Estuvo detrás de la autoría de Número Oculto, pero también estuvo en la dirección, guión, autoría y parte de la producción de Dial, esta ficción sonora que venía a compartir y recomendar el día de hoy. Me parece, la verdad, un lujazo haber podido charlar Estuvo buenísima la charla, me con encantó. el creador. Escuchame una cosa, pero Sí. antes, a la gente, me gustaría hacerle escuchar el tráiler para que más o menos Dale. vaya entrando un poquito más. Nos vamos con el tráiler, ¿te Dale, parece, Pluma? Dale. Beso. Siempre me miras a